Bueno, pues mi tema es la Revolución Maderista y los tratados de Ciudad Juárez. Madero proclamó el Plan de San Luis, mencionaré algunos de ellos. Como número 1, se declaran nulas las elecciones para presidente y vicepresidente de la República. Número 2, se desconoce al actual gobierno del general Porfirio Díaz. Número 3, la no elección. Número 4, Madero asume el carácter de presidente provisional. Y como número 5, el 20 de noviembre se declara una revolución. La difusión de la campaña maderista y el Plan de San Luis. El viaje de Madero inició en el occidente de México, de Querétaro a Jalisco y después a Colima. Después se embarcó en Manzanillo para ir a Mazatlán. En esos lugares se encontró un ambiente que lo favorecía y así avanzó hacia Sinaloa, para después pasarse a Sonora y a Chihuahua. Contexto y puntos principales del Plan de San Luis. A partir de octubre de 1910 y después de la proclamación del Plan de San Luis, se desarrolló unos acontecimientos que afectó profundamente al país. Los puntos del Plan de San Luis que los insurgentes de la campaña debían seguir para realizar cambios se reflejaban en la ideología de Madero. Su creencia de que la reforma política debía preceder a la reforma económica y social. El llamado al ejército para defender las instituciones y dejar de sostener la tiranía del gobierno en turno, y en desconocimiento de la reelección de Díaz y su gabinete. La familia Cerdán en el movimiento revolucionario. La participación de la familia Cerdán en el movimiento antirreeleccionista fue principalmente local. La familia Cerdán tenía ya participaciones en la lucha contra la reelección. Aquiles Cerdán había fundado en 1909 el grupo político Luz y Progreso. Había participado en la manifestación en contra de la reelección del gobernador de Puebla. La lucha en distintas partes del país y sus principales líderes. Después de la toma de Ciudad Juárez, la revolución se extendió a casi todo el país. Hasta el 24 de mayo de 1911, la revolución había tomado Coahuila, Colima, Hidalgo, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Sonora y Sinaloa, entre otras ciudades. Emiliano Zapata se había incorporado a la lucha en el sur de la República. Asimismo, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, se adhirió a la causa de Madero. También en el norte, Francisco Villa ocupó Chihuahua y Durango como parte del grupo y combatió en Sonora, Sinaloa y Jalisco, al mando del Cuerpo del Ejército Noreste, creado en 1913. Los tratados de Ciudad Juárez. Algunos puntos de los tratados de Ciudad Juárez fueron que el señor general Porfirio Díaz ha manifestado su resolución de renunciar a la presidencia de la República antes de que termine el mes en curso, que el nuevo gobierno estudiará las nuevas condiciones de la opinión en la actualidad para satisfacerla en cada estado dentro del orden constitucional. Recordará un contundente de las indemnizaciones por perjuicio causado directamente por la revolución. Divisiones entre revolucionarios tras la firma de los tratados de Ciudad Juárez. Los zapatistas encabezaron al Ejército Liberador del Sur, que luchaba porque se ejerciera el artículo 3 del Plan de San Luis, tras la revolución de la propiedad y la restitución de tierras de los propietarios, constitución que también manifestaba Zapata en el Plan de Ayala mediante el lema Tierra y Libertad. La instalación del gobierno maderista. Uno de los grandes problemas que Madero presentó al llegar al poder fue el movimiento zapatista y el Plan de San Luis aún no eran cumplidos del todo por Madero. Madero comenzó a gobernar sobre el poder legislativo porfirista. La riqueza seguía concentrada y la reforma agraria proclamaba en el Plan de San Luis que no llevaba a cabo. A informarles lo anterior, Zapata informó en 1911 el Plan de Ayala, en el que se desconocía como presidente y jefe de la revolución. Gobierno de Madero y movimientos de oposición. Empezamos yéndonos a la fecha 6 de noviembre de 1911, donde las elecciones del 1 de octubre del ese mismo año dieron triunfo a Francisco Madero de llegar a la presidencia. Madero comenzó a gobernar sobre el poder legislativo porfirista, el cual fue renovado hasta 1912. La situación del país era bastante inestable e insegura. El gobierno de Madero se había instaurado, sin embargo no había logrado
su consolidación, ya que hacían falta reformas integrales en el régimen heredado. Y de por sí la situación ya estaba bastante compleja. Varios grupos revolucionarios se habían negado a bajar armas hasta que Madero cumpliera con sus promesas. Había una gran desconfianza hacia ese nuevo gobierno. Si nos enfocamos en su aspecto político, notamos que Madero tuvo la idea de vincular la ideología liberal con las prácticas que habían llevado a cabo ya antes algunos políticos que eran los porfiristas. El lema de Madero era sufragio efectivo, no reelección, el cual se convirtió en su bandera de acción para gobernar en el sistema democrático. Aún así, después de un largo periodo de dictadura, provocó que la mayoría de las personas de grupos sociales no participaran en la política mexicana. Los campesinos y obreros siguieron siendo oprimidos en la mayor parte del país, mientras que la burguesía letrada sí logró intervenir en la política mexicana. Para integrar a los analfabetas en la vida política mexicana, Madero se ocupó de crear departamentos para leer sus demandas, principalmente laborales. También dio libertad para hacer sindicatos. Después, para favorecer la situación de los campesinos, Madero intentó dar terrenos a los campesinos. Por eso mismo el presidente gobernó a que el Estado adquiriera terrenos para regalar a los campesinos. Estas acciones le valieron a Madero enemistad de los hacendados, propietarios de esos terrenos. A la llegada de Madero a la presidencia, la situación económica del país era conflictiva, porque existían dos extremos: los grandes propietarios e inversionistas y los campesinos que trabajaban en las fábricas, que apenas podían vivir. Ya en funciones de presidente, Madero estableció un gabinete en el cual aún participaban algunos porfiristas, lo cual hizo que a algunas personas les hiciera descontento y después crear algunos levantamientos. La organización política de la presidencia de Madero presentó un nuevo rumbo que tomaría la organización mexicana política. Él intentaba conciliar distintas posturas políticas. Algunos de los personajes representativos del gobierno de maderista fue José María Pino Suárez, Francisco Vázquez Gómez, Venustiano Carranza, Manuel Bonilla y Gustavo Amadero. Todos los miembros del grupo tenían una gran trayectoria en el régimen porfiriano, lo cual les ayudó a tener una posición en el gabinete de Madero. Si nos vamos hacia conocer más a las personas, Francisco Gómez era doctor personal de Porfirio Díaz. Él, tras fracasar los intentos de hacer un gobierno con Porfirio, él se unió a Madero. Poco después fue postulado como candidato de la presidencia. En 1911, Emiliano Zapata dio a conocer el Plan de Lela, donde se desconocía a Madero como presidente de la nación y se planteaban una serie de reivindicaciones para los campesinos. En diciembre de 1911, Bernardo Reyes declaró el gobierno de Madero como tiránico y convocó a una junta. La decena trágica, el gobierno de Huertista y el Plan de Guadalupe. Francisco I. Madero fue un empresario y político mexicano. Su proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz se solía considerar como el evento que inició la Revolución Mexicana de 1910. Durante su presidencia, el contexto político se encontraba tenso debido a que los derrocamientos de la dictadura de Porfirio Díaz no dio frutos inmediatos. Se pensó que la revolución estabilizaría a la sociedad mexicana, que los levantamientos se finalizarían y que habría una cohesión nacional y se podría permitir una nueva etapa para el desarrollo del país. El primer problema que enfrentó Madero fue que las
que las transformaciones inmediatas y las clases sociales altas seguían siguiendo sus mismos privilegios. La intención de Madero no fue derrocar el orden, sino abrir un nuevo sistema político. Las relaciones que tenía con Estados Unidos fueron muy complejas. Los políticos maderistas, nacionalistas, dictaban el control de los mexicanos en las maquinarias ferroviarias. Esto causó el despido de norteamericanos que no hablaban el español. Estas acciones pusieron al embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, en contra de Madero. Así que inició una campaña en contra de la presidencia maderista en Estados Unidos. Wilson le sugirió a Madero formar formas de contrarrestar el levantamiento en el territorio mexicano para mejorar las condiciones económicas de ambos países. Pero Madero no las tomó en cuenta, así que el embajador Wilson unió fuerzas con Huerta para derrocar el gobierno de Madero. El desprestigio de Wilson hacia la presidencia de Madero tenía la intención de seguir utilizando los recursos mexicanos en beneficio a los extranjeros. Las intervenciones extranjeras y los ciudadanos extranjeros corrían peligro en México, así que Wilson y Huerta organizaron un golpe de Estado para destruir la presidencia de Madero en 1913. Las condiciones económicas se encontraban fracturadas, los levantamientos armados hundieron al país en una crisis económica importante, los campesinos y las prestaciones salariales no habían mejorado, la industria no generó nuevos empleos, el país se encontraba estancado y necesitaba generar una nueva nación independiente y soberana. En cuanto a lo social, los levantamientos campesinos se encontraban en gran parte del país. Emiliano Zapata en el sur y Orozco en el norte. Durante el presidio, la estabilidad política desapareció y debido a las necesidades de la sociedad, vivían en una especie de anarquía. El 18 de febrero de 1913, Madero recibe por parte del Senado la sugerencia de renunciar, a la cual él se niega. La decena trágica empezó cuando Madero y Pino Suárez firmaron sus respectivas renuncias el 19 de febrero de 1913. En el traslado de Madero a la cárcel, fue herido por un balazo en la nuca y murió al instante, al igual que Pino Suárez. Gustavo Madero fue un político mexicano, hermano de Francisco I. Madero, miembro fundador del Partido Constitucional Progresista, por el cual fungió como diputado y fue entregado a una turba de militares que lo torturaron y terminaron matándolo a balazos el 18 de febrero de 1913. Mientras que Huerta asumía la presidencia del país, no se confirmó que él estuviera involucrado, pero así se pensó. Durante el presidio de Francisco I. Madero y Pino Suárez y el asesinato de Gustavo Madero, Victoriano Huerta se dirigió a la Embajada de Estados Unidos a proclamar el Plan de Ciudadela o el Pacto de la Embajada con colaboración del embajador Wilson. El documento decretaba la caída de Madero y el comienzo del gobierno de Huerta. Victoriano Huerta, en su gobierno, trató de terminar con los procesos víricos del país. La constitución de Venustiano Carranza se originó por movimientos en contra de Huerta y para poder desarrollar el proceso económico y el proceso de modernización de la nación, pero los problemas que tenían no lo hizo posible. El constitucionalismo y el movimiento zapatista. La creación del Plan de Guadalupe se le conoce así por haber sido concebido y firmado en la Hacienda de Guadalupe, en el estado de Coahuila.
el día 26 de marzo de 1913. Los fines del plan eran para hacer respetar los principios constitucionales, lo que significaba desconocer el golpe de Estado, con el cual Victoriano Huerta había ocupado la presidencia, y el asesinato a Francisco I. Madero. Las características del constitucionalismo tenían como fundamento el liderazgo de Venustiano Carranza, la caída de Huerta y la restauración de la legalidad. Carranza promulgó la ley de enero de 1915 sobre las haciendas. Carranza persistió en la defensa del sistema de hacienda para la producción agrícola y se aseguró de que las propiedades se mantuvieran íntegras y no se llevara a cabo ningún tipo de reparto agrario. La profesión de principios racionalistas significó una dificultad estratégica para el constitucionalismo. Gracias al dinero de las compañías petroleras, la alianza con los revolucionarios sonorenses, al apoyo popular obtenido por la defensa del nacionalismo y a vagas promesas de cambios sociales, el movimiento constitucionalista logró controlar buena parte de Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los acontecimientos políticos que propiciaron la prolongación de la lucha civil en México fue cuando la Convención de Aguascalientes nombró presidente a Eulario Gutiérrez. Carranza no atacó la decisión y se levantó en armas contra la misma. Villa se preocupó más por resolver algunas cuentas pendientes con otros revolucionarios. A mediados de 1915, las fuerzas militares de Álvaro Obregón derrotaron a las tropas de Villa. Esta nueva lucha duró de enero a julio de 1915. Emiliano Zapata reconocía en Carranza al enemigo de siempre, por eso se alió con los villistas. Después de la derrota de Villa, Zapata mantuvo su rebelión contra el gobierno carrancista hasta que murió asesinado en la hacienda de Chinameca, en Morelos, el día 10 de abril de 1919. La intervención estadounidense durante el gobierno de Huerta, el gobierno norteamericano buscó intervenir para establecer la paz en México. Terminó por reconocer el cargo de Carranza. La situación era intensa a nivel internacional, por lo que Carranza aceptó ayuda del gobierno de Alemania, el cual ofrecía apoyo económico para recuperar las tierras mexicanas invadidas en 1847. El gobierno mexicano decidió comprarle armamento. Los problemas que enfrentó el país a causa de los enfrentamientos políticos internos fueron las cuestiones diplomáticas en el periodo de 1910 a 1920, en que hubo un constante movimiento armado en México. Le afectaron del régimen de propiedad, fue el principal motivo de problemática en estos años. El presidente Woodrow Wilson impulsó en la política para hacer participar a su país en todos los sucesos mundiales. El presidente norteamericano pretendía un acercamiento político que favoreciera las inversiones norteamericanas en México.
Estados Unidos impulsó el reconocimiento del gobierno de Venustiano Carranza. Reanudó rápidamente en 1915 las relaciones, aunque estaban suspendidas desde 1913. Las características económicas y sociales. Entre 1915 y 1920, la guerra, la inseguridad y el pillaje generalizado hicieron del campesino la primera víctima durante las dificultades climáticas. Explican el derrumbe de la producción de cereales. La seguridad, la confianza y el crédito desaparecieron con la moneda y el sistema bancario, el ganado y los transportes. En 1918, el nivel adquisitivo por persona sobrepasó de 1910. En junio de 1916, Carranza había afianzado su poder y el gobierno rehusó reconocer sus emisiones anteriores, así que como las de otras facciones. Inició una nueva emisión de billetes. El periodo de 1914 a 1920 contempló un crecimiento en el sector de exportación de mina, petróleo y productos agrícolas. En la Convención de Aguascalientes había tres grupos revolucionarios, los cuales eran los villistas, carrancistas y zapatistas. El objetivo político de los villistas era el derribamiento de los grandes latifundios y la defensa de las tierras. Estaba dirigido por Francisco Villa. Eran más conocidos como el Centenario del Norte. Nació en la hacienda del Río Grande, situada en San Juan del Río, el 5 de junio de 1878. Su padre murió cuando él era muy pequeño, y él era el mayor de 4 hermanos. En 1910 se unió a la lucha por la revolución en Puerto de Madero. El objetivo político de los carrancistas era defender los ideales que desde el inicio, en 1910, se plantearon a través del Plan de San Luis por Madero. Estuvo dirigido por Venustiano Carranza. El objetivo político de los zapatistas era la restricción de las tierras por medio de las reformas agrarias. Estaba dirigido por Emiliano Zapata. Él nació el 8 de agosto de 1879 en San Miguel, Anehuecuilco, en Villa de Ayala. El 25 de noviembre de 1910 proclamó el Plan de Ayala. En las convenciones y la firma del Pacto de Torreón por carrancistas y villistas el 4 y el 8 de junio de 1914 se trató de definir las reformas políticas y sociales que requerían el país. No habían estado presentes en esta primera asamblea los villistas y los zapatistas. Las conferencias volvieron a celebrarse en la Convención de Aguascalientes, y ahí sí hubo representación de ambas facciones, donde se hacía el reconocimiento del Plan de Ayala. Esta reunión representó una disputa por el poder. Varios ideales propuestos quedaron plasmados en la Constitución de 1917. La Convención se declaró soberana y pasó a ser un gobierno que encabezaron Eulalio Gutiérrez, Roque González y Francisco Lagos. Se desconoció la jefatura de Carranza, quien abandonó la Ciudad de México para dirigirse a Veracruz, desde donde prepararía un ataque bélico. La guerra se reanudó y se convirtió en la guerra de facciones. Algunos acontecimientos que favorecieron a la caída de Villa y el posicionamiento político de Carranza fue que las fuerzas villistas se dividieron durante el ataque de Celaya. Los carrancistas ascendieron a Matamoros, Nuevo León, y son lugares de suma importancia para su abastecimiento de armas y la explotación de petróleo.
El 5 de junio de 1915, en la batalla de Trinidad y León, Obregón, al mando de los carrancistas, se volvieron a enfrentar con Villa, y esta batalla, la posterior recuperación de Ciudad Juárez, para Carranza resultó resultó la derrota de la División del Norte, en donde los villistas operaban tras estas batallas. Abundaba el hambre, la tesorería de Chihuahua se vació, el papel moneda se devaluó a 2 centavos de dólares y los impuestos se elevaron. La postura de Venustiano Carranza y de Estados Unidos ante los problemas políticos de México era que las fuerzas estadounidenses ocupaban Veracruz y Woodrow Wilson adjuntó la orden de desocupación del estado porque querían entregárselo a Villa, y las tropas del Cándido Aguilar recuperaron la región para que Carranza estableciera ahí su gobierno. ¿Ya? Grabando, ya está grabando. Yo quiero comer. El gobierno de Venustiano Carranza puede dividirse en 2 etapas, preconstitucional y constitucional. En la primera etapa, el factor militar que predomina era el factor militar. En varias partes del país existían movimientos que se negaban a aceptar el modelo revolucionario como la región del Golfo de México en la zona petrolera. Así, la creación del Congreso Constituyente en la zona petrolera, daría lugar en la introducción de las modificaciones de la Carta Magna de 1857. La toma de Zacatecas significó el triunfo de las constitucionalistas, pero también el principio de nuevas contiendas entre Villa y Carranza. Con matices de carácter personal, la Convención de Aguascalientes representó la segunda etapa de la discusión e intento por reconciliar a todas las facciones revolucionarias. Se intentaba garantizar a todos los grupos la repartición equitativa del poder, retirándoles a Villa y Carranza el mismo para evitar la radicalización del movimiento hacia el conservadurismo o los reformismos extremos. Carranza, por su parte, no aceptó la disposición que se le imponía como el jefe de revolución y tampoco estuvo de acuerdo con la Convención para la alianza entre villistas y zapatistas. Le daba a este órgano gubernamental el poder del territorio nacional. Carranza rompió totalmente con los líderes revolucionarios y abandonó la Ciudad de México para ir a Veracruz, donde impuso su gobierno constitucionalista y rechazó la autoridad gubernamental. Las facciones revolucionarias intentaron mejorar las condiciones de vida políticas y sociales del sector gubernamental. En 1915, Zapata llevó a cabo la reforma agraria e integró las comisiones agrarias del sur, con especialistas ingenieros que sabían muy bien en cómo hacer que todos puedan tener un trabajo económico, social. Los revolucionarios del sur se preocupaban por efectuar la restitución de tierras, en tanto los del norte además se preocupaban por aumentar la producción agrícola y obrera. Los constitucionalistas expedieron decretos para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. En 1914 se inauguró la Casa de Obrero Mundial, COM, y en 1915 Confederación Revolucionaria en Veracruz. Por otra parte, para regular la explotación y exportación de petróleo, que era una fuente principal en México, fundó la Comisión Técnica de Petróleo que agravaría las exportaciones con las más altas cuotas y exportaría los monopolios extranjeros. En septiembre de 1916, Carranza emitió los derechos convocar a un Congreso Constituyente con el propósito de reformar la Carta Magna de 1857. En el proceso de redacción de la reforma a los artículos se llevaron a cabo debates en la ciudad de Querétaro a partir del 1 de diciembre de 1916 y hasta el 31 de enero de 1917. Finalmente, el 5 de febrero de 1917 se llevó a cabo la promulgación de la nueva Constitución. Los artículos más sobresalientes de esta Constitución fueron el 3,
relativo a la educación, y el 27 de la propiedad, el 123 el del trabajo y el 130 relaciones entre Estados Unidos y la Iglesia. Gran parte de este desarrollo en el país tuvo después esta reforma constitucional, radica en el orden y en el acato de los derechos de como humanos y ciudadanos poseemos las mismas características. Venustiano Carranza fue un político militar mexicano nacido en Coahuila el 29 de diciembre de 1859. Su gobierno abarcó de 1917 a 1920. Una vez disuelto el Congreso Constituyente, Venustiano Carranza convocó elecciones presidenciales el 11 de marzo de 1917. Era candidato del Partido Liberal Constitucionalista, del cual resultó vencedor. Una de las principales características del gobierno de Venustiano Carranza fue la pacificación nacional, pues intentaba poner fin a los movimientos de revolución y a las distintas luchas armadas. En 1915 México vivió una de las crisis más fuertes, pues tanto toda la población, tanto como la de la ciudad y la del pueblo, carecían la falta de servicios básicos como la alimentación, la salud y la higiene. Carranza promulgó su gobierno en el estado de Veracruz en 1814. Profesionalizó el ejército, pues este se encargaría de mantener la pacificación nacional. Instauró la Academia de Estado Mayor en 1916 y la Escuela Constitucionalista Médico-Militar en 1917. Las políticas de Carranza beneficiaban de igual manera a la población de los trabajadores mexicanos. La Constitución de 1917 fue una proclama que careció de condiciones de avance, que favoreció las condiciones de avance carrancista. Otra parte de las políticas fue que trató de unificar el territorio del territorio mexicano. La instauración de las políticas externas nacionales que resguardaban los recursos naturales, y así como también la exportación de materias primas para la Primera Guerra Mundial. Durante el movimiento revolucionario, Sonora tuvo un papel importante, así como todo el norte del país de México. Ahí se concentró la mayor parte de la lucha armada, en la que destacaron los caudillos Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Francisco Villa y Francisco Villa. Estos últimos crearon el grupo sonorense a favor del derrocamiento de Venustiano Carranza y también querían la instauración de un nuevo régimen político. En 1920, Álvaro Obregón dirigió una rebelión en contra del gobierno de Carranza y también promulgó el Plan de Agua Prieta. El gobierno de Carranza defendió el principio de neutralidad. Asimismo afirmó que la base de la política se establecía en el principio de igualdad a todos los países, la no intervención. La separación del grupo de Sonora y los carrancistas se debió a que Venustiano Carranza trató de imponer al nuevo presidente, como presidente a Ignacio Bonilla. Y esto generó conflicto entre los distintos grupos armados que también buscaban la presidencia de México. La muerte de Emiliano Zapata a manos del carrancista incrementó la seguridad y permanencia de Venustiano Carranza en el poder, pero también generó nuevamente conflictos entre los distintos grupos armados, pues también buscaban la presidencia. Uno de los antecedentes que se pueden considerar sobre el gobierno de Venustiano Carranza es el Plan de Guadalupe, el constitucionalismo y el Pacto de Torreón. En el Pacto de Torreón, Villa reconoce a Venustiano Carranza como su líder. Carranza trasladó su gobierno a Veracruz y posteriormente, el 21 de mayo de 1920, se negó a dejar las instalaciones, por lo que fue acribillado por las tropas del general
Rodolfo Herrero, y finalmente fue asesinado el 21 de mayo de 1920.